Dice por acá, usted ha mencionado los velos del espíritu conectados con el velo de Moshe y Lot. Segunda de Corintios 4 explica el de Moshe, pero ¿cómo se explica el de Lot? Ok. No sé si quiere que explique el de Moshe en unión con los otros dos o nada más explico lo de Lot. Ok, lo de... Vamos a ver cómo lo pongo. Hay, en la escritura vemos tres velos en general. El velo que Moshe tuvo sobre su, bueno, en su rostro para evitar que lo vieran directamente, puesto que después de estar en la presencia de Yahweh su rostro iluminaba y a la gente le daba miedo verlo. Hay varias interpretaciones con respecto al por qué o qué era lo que representa esa luz que salía o como lo escribe Yahweh en el hebreo, pero esa no es la pregunta ahorita. Entonces está el velo que Moshe tuvo en su rostro, y después cuando se hizo el Mishkan y el templo había un velo para la entrada al lugar puro y un velo para la entrada al lugar purísimo. Entonces habían dos velos en el templo. El templo representa el cuerpo, y antes de esos dos velos estuvo el velo de Moshe en su cuerpo, literalmente, porque lo ponía en su rostro. Entonces el velo de Moshe representa la carne, representa el primer velo, la inclinación al mal, y por ende se conecta con Samael, que es esa inclinación al mal, el primer ángel caído. Y por eso también el velo está separado, porque repito, es la carne y es la parte que ya cayó, que ya fue condenada, por decirlo así, desde incluso antes de la creación del humano, ya Samael había caído. Por otro lado, los otros dos velos se conectan por varias razones con Moab y Amón. Varias de esas razones las pongo en el libro, que bueno, yo creo que esa parte usted ya la ha leído, pero creo que tal vez se le agrega un poco, se acomoda un poco en la nueva edición que he estado trabajando últimamente, para que después la revise. Y todo empieza con que, primero que todo, Moab y Amón son hijos de incesto, que entre los ángeles, al ser andrógenos, no hay tal cosa, pero se puede dar una conexión por el hecho de que engendran por sí mismos, y en este caso estamos hablando de Samael, que engendró a ambos, Heilel, Lucifer y Azazel, de sí mismo, y como él es negativo, entonces se puede conectar con ese aspecto negativo del incesto que vemos cuando Lot estuvo con sus dos hijas. Él no lo supo porque lo embriagaron, así como la gran ramera embriaga con el vino de su fornicación y crea hijos de incesto con esos velos representados por Moab y Amón, que fueron enemigos de Israel. Moab significa de su padre, como cuando Yahushua le dijo a los fariseos que eran de su padre Hasatán, y Amón significa de su pueblo. Entonces son como los que rechazaron a Mashiach antes, o bueno, cuando vino, y que le habrían rechazado antes de él venir, y después los que le rechazaron después de haberse manifestado durante la apostasía, Moab y Amón, de su padre, de su pueblo, porque los de su pueblo son representados por los muchos, o sea, Amón. Moab y Amón son hijos de Lot. Lot, el nombre Lot significa cubierta, así como un velo es una cubierta. Como dije, en el templo habían dos cubiertas, dos velos, uno para entrar al lugar puro y otro para entrar al lugar purísimo, los cuales son rotos con la venida del primero y el último, para que el ser humano pueda entrar hasta lo más profundo como el sumo sacerdote, puesto que Yahushua es el sumo sacerdote y la congregación escogida son su cuerpo. Entonces los escogidos son capaces de entrar hasta el puro fondo del templo al ser el cuerpo de Mashiach, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, bueno, en el cristianismo, por la mayoría, creo yo, de las traducciones más conocidas de la Biblia, y por
bueno, por el hecho de que no entienden lo de la segunda venida y por la mala interpretación de unos capítulos bueno, escritos por Paulus, consideran que el velo que se rompió en el templo fue el del lugar purísimo. Pero en el libro de Mateo, y dependiendo también de la traducción se puede ver todavía más claro, dice que cuando Yahushua murió, desde donde estaban se pudo ver que se rompió el velo en la entrada del templo. Entonces, cuando murió Yahushua se rompió el velo de la entrada, como dando a entender que ya estaba abierto la puerta para ir a Yahweh, puesto que Yahushua es la puerta y el último el buen pastor. Y con la muerte del último, el testigo como Moshe, se va a dar la apertura del lugar purísimo, el otro velo. Por eso es que cuando los dos testigos mueren y resucitan, en Apocalipsis 11 dice que inmediatamente se abrió el templo y se dejó ver el arca. El arca no se podría ver si estuviese el velo. El velo estaría roto para que se pueda ver, o ya no habría velo, y eso es porque ya el último habría resucitado. Entonces, como Samael es el papá o el que engendró a Lucifer y Azazel, ahí se hace una conexión con Lot, que significa cubierta, como la cubierta que tenía Moshe en su rostro, que representa la carne. Y por otro lado, los dos hijos, Moab y Amón, representan a esos dos hijos que dije de Samael, Lucifer y Azazel, que son dos velos, otros dos velos, así como Samael, que funcionan en esta realidad como obstáculos o filtros, en el sentido positivo o propósito de los mismos, como filtros para que solo lleguen al Todopoderoso los que deben llegar, mientras que los otros se quedan atascados en la falsedad. Primero, muchos ni siquiera se acercan al templo, se quedan en la falsedad de los placeres de la carne, siguiendo la inclinación al mal, que es ese velo de Moshe, representado por Lot, que significa cubierta. Pero el que quiere avanzar en su vida espiritual no va a dejar que su carne le evite llegar, entonces va a quitar ese velo. Ahora, obviamente, también, como he dicho en otras ocasiones, el velo de la carne va a ser completamente quitado en la resurrección, bueno, obviamente en la muerte, ya cuando se quitan el cuerpo del alma, o en la transformación. Pero la escritura nos habla de que debemos volver a nacer, de que debemos morir a nosotros, y que a partir de ese momento el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Entonces, cuando Mashiach viene a nosotros, para que Él viva en nosotros, hay que darle muerte a través del dominio propio que nos da el Espíritu a la carne. Eso vendría siendo como quitar el velo ese de Moshe. Pero después vienen los otros dos velos, que es donde la mayoría de gente religiosa se queda pegado, porque ya piensan ser espirituales por haber controlado algo de la carne, o por haber entendido algo con respecto a las trabas que pone la carne, y llegan a alguna creencia, alguna doctrina o denominación, y les enseñan algo de la forma en que lo hacen, ¿verdad?, para engañar, puesto que recordemos también, vuelvo y repito, que Samael está representado o está conectado con los deseos de la carne. Lucifer es un ángel que se hace pasar por ángel de luz, pero es lo contrario, se encontró oscuridad en él, como dice Ezequiel 28. Entonces es como un lobo vestido de oveja, se hace pasar por bueno, pero es lo contrario. Por ende, las religiones donde hay líderes que se hacen pasar por líderes espirituales que quieren lo mejor del pueblo y lo demás, pero en realidad se están aprovechando de ellos, sacándoles el dinero y demás, esos están pegados en ese filtro o ese velo primero, que es Lucifer, Gad en hebreo, fortuna. Por eso se dejan llevar por el dinero como un ídolo. Y por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lucifer, como el que controla el dinero de este mundo, hace que amen el dinero en vez de al Todopoderoso, y así empiezan a hacer un montón de males dentro de lo que se supone que es la religión, bueno, lo que se supone que es la buena espiritualidad, pero la gente, al no saberlo, por ese verlo, se equivoca y cae. Algunos logran ver a través de eso la falsedad de los ídolos,
la falsedad de la doctrina falsa de la prosperidad, por dar dos ejemplos. Entonces pasan de haber tenido el velo de la carne que los hacía caer en el deseo de idolatría de una piedra o un pedazo de madera, pasan a empezar a adorar el dinero, el poder adquisitivo que da en esta realidad y la forma en que la gente ve a la gente con dinero, y empiezan a tener el dinero como un ídolo y no se dan cuenta porque no ven la conexión que hay entre inclinarse ante una imagen o el inclinarse metafóricamente al dinero a través de sus acciones con tal de recibir más paga. Entonces, después de pasar esos dos filtros, llegan ya al último, que es el que está más cerca del lugar purísimo, ya para poder entrar al lugar purísimo. Hasta ese momento, haber pasado los primeros dos filtros hace que la persona sea de los muchos, porque ya pudo entrar al lugar puro, al templo. Llega a ser de los muchos, va a obtener la justificación, pero después de la muerte. Por ende, le falta la muerte para terminar de rectificar. Y ese último filtro viene siendo el reconocer al verdadero Mesías, puesto que Azazel es el que se hace pasar como Cristo, es el falso Mesías. Entonces es el poder llegar al verdadero reconocimiento de la verdad en contra de la mentira, reconocer a Yahushua como Mashiach en vez del que ha predicado la apostasía y el que va a presentar la bestia, como lo vemos en Apocalipsis 13, y que la mayoría de la gente en el mundo va a terminar aceptando. La persona que antes llega a reconocer eso va a tener la capacidad de pasar, por decirlo así, a través de ese último velo durante el día de la transformación, cuando el cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos durante el arrebatamiento. Entonces, en resumen, todo está basado en que Lot significa cubierta. Y recordemos que cuando Lot andaba con Abraham, Yahweh no podía bendecir a Abraham como Yahweh quería. Entonces hubo un momento donde Lot y Abraham se tuvieron que separar, y a partir de ese momento Yahweh empezó a bendecir a Abraham como nunca, lo cual indica que por la falta de justicia, por ponerlo de alguna manera, de Lot, al estar con Abraham y tras de eso su nombre significar cubierta, él estaba actuando como un obstáculo o un velo para que las bendiciones no pudiesen alcanzar a Abraham. Hasta que Abraham se quita el velo, hasta que Abraham se quita a Lot de encima, es que Yahweh lo puede bendecir. Yahweh no le dijo que se llevara a Lot, Abraham lo hizo, ¿verdad?, por ser su familiar y tener fe y demás, pero Lot funcionó como algo que estaba bloqueando las bendiciones que Yahweh tenía para Abraham. Entonces de ahí también el aspecto negativo de ver el nombre de Lot de esa manera. Ahora, Lot era suficientemente justo como para que Yahweh lo salvara de Sodoma y Gomorra, y representa a los pocos por eso, por esa historia, pero sí, tristemente cayó en incesto y lo demás que mencioné acerca del nombre y su significado. Espero con eso ya quedó claro, mi hermano.